episodio número 2689. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta poderosa lección. La lección número 1, cómo leer salmos, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas capítulo 2, versículos 44 y 45. Durante toda esta semana hemos estado estudiando lo que es esta primera parte del trimestre, que tiene que ver con el libro de los Salmos, correspondiente para enero, febrero y marzo 2024. Estamos todavía iniciando el año y qué bueno que una vez más podemos estar con cada uno de ustedes. Además, al final de este programa vamos a hacer un resumen, no solamente de todo lo que vimos durante la semana, sino también de los comentarios teológicos que recibimos. Recibimos 4. Esta semana fuimos grandemente bendecidos y de todo esto vamos a estar comentando, además de la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que podamos hacer un estudio digno en el cual podamos ser edificados. Bendice también a cada familia representada y que todos podamos, oh Dios, practicar ardientemente lo que hemos de aprender. Te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de los Salmos. Cómo leer salmos esta semana y para hoy ya el cierre. De inmediato se hacen algunas recomendaciones. Es notorio que cada cierre así se haga, y una de ellas es leer el libro Profetas y Reyes. Este libro, Profetas y Reyes, pero específicamente dentro del capítulo 2, el templo y su dedicación, además del libro Mensaje para los Jóvenes, dentro del capítulo 95, la sección 9, la lectura y la música. Esa sección, la lectura y la música, tiene como título el capítulo 95, los beneficios de la música. La sección, la lectura y la música, y el capítulo 95, los beneficios de la música. También el libro de los Salmos consta de 150 salmos, agrupado en 5 libros. Vamos a ver sus libros y los capítulos correspondientes. En el libro 1, del capítulo 1 al 41. El libro 2, del capítulo 42 al 72. El libro 3, del capítulo 73 al 89, el libro 4, del capítulo 90 al 106, y el libro 5, del capítulo 107 hasta ya el 150. La división en 5 libros del Salterio es una antigua tradición judía paralela a la división de los 5 libros del Pentateuco. Estamos hablando de que el libro de los Salmos aporta pruebas de algunas colecciones de salmos ya existentes. Por ejemplo, las colecciones de Coré, del Salmo 42 al 49, 84, 85, 87 y 88.
la colección de Asaf del 73 al 83, los cantos de los ascensos del 120 al 134 y los salmos del Aleluya del 111 al 118 y del 146 al 150. El Salmo 72:20 da un testimonio de una colección más pequeña de los salmos de David. Así que esto de las colecciones no es algo que está ajeno al texto, sino que estaba ahí contemplado originalmente. Aunque la mayoría de los salmos se asocian con la época del rey David y la monarquía primitiva, estamos hablando de alrededor del siglo X antes de Cristo, la colección de salmos siguió creciendo y creciendo en los siglos ulteriores. Estamos hablando de la monarquía dividida, del exilio, el periodo post-exílico, todos esos periodos. Es concebible que los escribas hebreos, bajo el liderazgo de Esdras, combinaran las pequeñas colecciones de salmos existentes en un solo libro cuando trabajaban en el establecimiento de servicios del nuevo templo. El hecho de que los escribas consolidaran el libro de Salmos no le quita a éste su inspiración divina. Los escribas, al igual que los salmistas, eran siervos devotos de Dios y su trabajo estaba dirigido por Dios. Así lo dice Esdras, capítulo 7, versículos 6 y 10. Esdras 7, 6 y 10. Noten lo que dice. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que es notorio todo esto porque realmente eran hombres dirigidos por Dios que estaban compilando todo esto. La naturaleza divino-humana de Salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús encarnado. Hay una cita que esta se encuentra dentro del libro El conflicto de los siglos. Eso es básicamente en la misma introducción, en la página 10, párrafo 1. Noten lo que menciona sobre este particular. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra la unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Del libro El conflicto de los siglos, dentro de la introducción, la página 10, párrafo 1. Es sumamente interesante lo que menciona esta cita porque es exactamente lo que hemos venido notando. En estos salmos hay una unión divino-humana, así como toda la Escritura. Se hacen dos preguntas para luego pasar a nuestro repaso. Pregunta número 1. ¿Qué significa que los salmos sean oraciones e himnos divino-humanos? ¿De qué manera esta idea, aunque difícil de comprender, nos ayuda a ver la cercanía que Dios desea con su pueblo? ¿Cómo revela a su manera la cercanía de Dios con la humanidad y con cada uno de nosotros? Bueno, aquí cuando vemos que los salmos son oraciones divino-humanas, que Dios está cerca, que esto revela precisamente Dios queriendo estar con la humanidad y con cada uno de nosotros de una manera palpable. O sea, cada uno de nosotros puede notar, puede ver en los salmos una expresión directa de que Dios no nos abandona. Aún
en las oraciones que hacemos, esto lo estuvimos viendo también durante la semana, aún en las oraciones que hacemos, Dios está ahí diciéndonos qué decir. O sea, yo tengo mucho ya en la iglesia, ya voy este año con la ayuda del Señor a mis 20 años oficialmente, desde el año 2004 hasta esta fecha. Estamos hablando de que durante todo ese tiempo me he dado cuenta cada vez más que es Dios el que hace todo por nosotros. O sea, Él nos creó. Ya con eso vamos ganando. Pero encima de eso, Él también nos sustenta. Aparte de eso, es Él el que obra el arrepentimiento en nosotros. Aparte de eso, nos da la fe, que es lo que necesitamos para intercambiar sus méritos. De hecho, sus méritos es algo notorio. O sea que todo lo bueno, toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, tal y como lo establece la Escritura. Así que en este camino no hay una sola herramienta que tú necesites que Dios no te provea. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se queje tanto y diga, oh, pero seguir los caminos de Dios sí es difícil? Claro, si tú quieres hacerlo por tu propia cuenta y no entender que es el que provee todo, pues fracasaste. Pero si entiendes que Dios está ahí con nosotros, que cada paso que das, Dios lo da contigo, es muy diferente las cosas. La siguiente pregunta, en clase, comenten alguna ocasión en la que hayan encontrado en Salmos algo que hablaba directamente de la situación por la que estaban pasando. O sea, ¿qué consuelo y esperanza encontraron? Bueno, yo he visto muchas veces que los salmos me dan exactamente el cuadro de lo que estoy viviendo. De hecho, mi tía, una de ellas, ¿verdad? Ya fallecida, ella no era tan o sea, no era tan diligente en las escrituras, no tenía tanto estudios. Y cuando ella me dijo a mí, mira, este problema que tú tienes en tu trabajo, lee este salmo y encomiéndaselo al Señor. Yo me impacté porque yo leía más la Biblia que ella, pero yo no había leído uno de los salmos que hablaba de una situación de aflicción, de lucha, de persecución que yo estaba sufriendo. Y cuando yo lo leí, no recuerdo qué salmo era exactamente, pero fue exactamente lo que yo estaba pasando. Entonces, nosotros necesitamos entender que esto es real, esto no es ficción. La Biblia no es un mito, no es una leyenda, no es historia antigua. La Biblia es un libro con verdades eternas, con verdades que se renuevan cada mañana. Si tú lo entiendes así, no hay por qué dudar de que las cosas que hay escritas en este libro son cosas que tú y yo necesitamos. Y hay que hacerle entender a la gente que está dudando, que lo comprueben. Ven y ve, como le dijo Felipe a Natanael. Tú no sabes si este es el Mesías. Ven y ve. O sea, necesitamos invitar a la gente a experimentar esto. Incluso nuestros hijos a veces tienen años en la iglesia y uno cree que ellos saben todo. Oh, sí, sí, sí. Pero quizás no tienen esa conexión que tenemos nosotros. Independientemente, sin importar la edad que tengamos, la invitación es a estudiar la Biblia de una forma diferente. A continuación, nuestro repaso ya tal y como lo habíamos prometido. En la parte del sábado, domingo, estuvimos viendo, primero fue la introducción, ¿verdad? Esta semana se hizo la introducción y la parte del sábado, en la introducción, vimos algunos detalles interesantes sobre la autora y en la parte del sábado se estuvo mencionando que Salmos ha sido un devocionario y un himnario para los judíos de todas las épocas y para los cristianos también. O sea, no solamente los judíos, sino que también
los cristianos de diferentes denominaciones hemos hecho de los salmos un himnario poderoso. A propósito, voy a hacer un comentario al margen, y es que Peregrinos y Extranjeros, que es una agrupación cristiana, ellos no son adventistas, ellos tienen una colección de salmos cantados bellísimas, y así hay muchos hermanos más que han hecho arreglos preciosos del libro de los salmos o de algunos capítulos específicamente. Independientemente, es para que nosotros veamos que son oraciones cantadas. De hecho, en la parte del domingo estuvimos viendo los salmos en el culto del antiguo Israel y cómo en este caso se veía la evidencia de que a través de todas las edades este libro de salmos era utilizado fuertemente en todos los cultos, ya sea para alabanzas, ya sea para alguna situación de liberación, para diferentes ocasiones, ellos utilizaban fuertemente el libro de los salmos. En el comentario teológico del pastor y doctor Franklin Martí estuvimos viendo en la parte del domingo tipos de sobrescrito en los salmos. Ustedes saben que el sobrescrito era, o es, mejor dicho, la parte que te da algunos títulos. Por ejemplo, la palabra Tehilín significa alabanzas, y la palabra Selah, que estuvo mencionando el doctor, es como una pausa, y esa pausa era porque quizá era acompañada de algún instrumento de cuerda, de modo que le diera todavía más belleza a la lectura de los mismos. En la parte del lunes estuvimos viendo Conozcamos a los salmistas, y ahí se mencionaron que no solamente David era uno de los autores. De hecho, el doctor Martí mencionó sobre los autores de los salmos que David escribió 73 salmos, Asaf 12 y los hijos de Coré 11, además de los salmos huérfanos. Entiéndase, salmos que no se sabe quién lo escribió, pero aún así se notaron como inspirados. En la parte del martes estuvimos viendo un cántico para cada etapa, y aquí se hablaba de salmos que tienen que ver con himnos que engrandecen a Dios por su majestad, con acción de gracias, con lamentaciones sapienciales, es decir, una variedad de salmos que realmente nos ayuda todo esto para la base de lo que vamos a estudiar durante todo este trimestre. El doctor y pastor Franklin Martí también dio un tremendo comentario en la parte del martes de el paralelismo en los salmos. Él habló del paralelismo sinónimo, habló del paralelismo antitético y el paralelismo sintético. El sinónimo, como su nombre lo dice, es que se dice lo mismo en diferentes palabras. En el caso del antitético, es un contraste. Mientras los justos prosperan, el impío recibe el castigo. Mientras uno va bien, el otro va mal. Y el paralelismo sintético es aquel que dice una primera parte y la completa con el otro. Es decir, que se complementa. En la parte del miércoles estuvimos viendo oraciones inspiradas, y ahí básicamente la autora de esta lección, de este trimestre, hablaba de que los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la voz de Dios entremezclada con la de su pueblo. Eso es clave, porque ahí se mencionó lo que decíamos anteriormente, y es que Dios se entremezcla en nuestras oraciones. O sea, tú estás orando, pero en la oración hay palabras que te la pone el Espíritu Santo para que la digas. O sea, no hay ese asunto de que, ay, qué lindo ora fulano. No, 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 no. Es el Espíritu Santo el que ora bonito. Nosotros hacemos simplemente el uso de su influencia. Él nos usa a nosotros, mejor dicho,
que no es que nosotros lo usamos a Él. Él nos utiliza a nosotros y Él habla por medio de nosotros. Entonces, de esa manera, es sumamente interesante porque hay una mezcla divino-humana, aún en las oraciones que le hacemos al mismo Dios, que es el que también la va a escuchar. En la parte del jueves estuvimos viendo el mundo de los salmos y este asunto de el lugar que ocupa Dios en la vida del salmista, que es preponderante, porque ellos siempre mencionaban que Dios estaba cerca, tú estás latente, tú estás aquí, estás adelante, tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, eres infalible. Toda esa realidad de la característica y de también lo cercano que está Dios fue sumamente poderoso. El doctor y pastor Franklin Martí habló de la clasificación de los salmos, este asunto de que hay salmos didácticos, mesiánicos, penitenciales, imprecatorios, de oración, de alabanza y adoración, de peregrinación, alfabético o acróstico. Quiero mencionar brevemente que los salmos imprecatorios, usted lo ve y como que dice, oh, Dios mío, pero es que no es fácil. ¿Cómo es que se queden los hijos sin padre? Que la esposa quede viuda. O sea, te está diciendo lo mismo, te paso, porque si está pidiendo que se elimine ese enemigo, se está pidiendo por consiguiente todo lo demás. Pero la forma gráfica que lo presentan los salmos, uno como que le choca un Dios de amor que haga eso. Hay que entender que en una teocracia, que en un gobierno dirigido por Dios, donde el enemigo está dirigiendo a otras personas, a veces como que no son tan inocentes esos hijos o esas esposas o esos hombres. Y Dios, en su infinita misericordia, Él sabe el fin desde el principio. Dios no le concede todo lo que uno le diga, pero Él sabe si algún descendiente o si la misma esposa de ese enemigo que Él elimina, te puede eliminar a ti. Estamos hablando de asuntos que nosotros no sabemos. Y en base a eso, tú lees un salmo imprecatorio, un salmo que pida en sí castigo para los enemigos, y tú simplemente le dejas a Dios que haga su obra. No le digas exactamente que Dios mate a nadie, porque ese no es el deseo. Pero Dios sabe, si la única manera de eliminarte ese enemigo que tú tienes es matándolo, Dios lo va a matar. Y nosotros decimos, ay Dios mío, pero es que no, eso no nos gusta. Óyeme, eso no es un asunto de gusto. Tu salvación y la mía no es un asunto para Dios como cualquiera. Para Dios es un asunto serio. Si Dios tiene que eliminar a alguien para que tú te salves, lo va a eliminar. Y eso como que no se oye bonito, pero es la realidad. Dios es soberano. Y si algo yo he aprendido a lo largo de todos estos años, es que yo no tengo que cuestionar a Dios. Antes bien, yo tengo que confiar en Él y en sus promesas. Y todo esto del libro de los Salmos, pues nos enseña que realmente hay más de parte de Dios. Hay un concepto de Dios más grande que el que nosotros podemos imaginar. La Biblia no lo dice claramente. ¿Por qué hay que tenerle como un miedito de no decir que Dios sí lo puede hacer? No dice la Biblia, daré hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué implica eso? Implica muerte, implica destrucción o implica transformación, porque Dios también en su infinita misericordia conoce el fin desde el principio y Él puede transformar a esa persona que te está haciendo daño. De hecho, tú mismo y yo mismo y ella misma y todos nosotros muchas veces somos nuestros peores enemigos. ¿Y qué Dios va a hacer? Matarnos para nosotros poder ser tener paz dentro de nosotros mismos. Bueno, la realidad es que Dios trabaja con lo que le demos. Si tú estás dispuesto
a que Dios te mate, pero te mate el yo, no que te mate a ti. Dios lo va a hacer. O sea, estamos hablando de un Dios mucho más grande de lo que podamos imaginar. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Esta semana hemos aprendido un poquito a cómo leer el libro de Salmos, porque esto solamente fue la introducción. Ya en la próxima semana estará nuestro hermano Omar Medina con la segunda lección, Enséñanos a orar, y ahí sí es verdad que vamos entonces a ir entrando ya de lleno. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñenos cada día para poder aplicar estos conceptos. Y si hay algo que no podemos entender, ayúdanos a tener la suficiente fe para confiar en tus promesas, para depender de ti, para nunca añadirle o quitarle a tu palabra. Ayúdanos también para que esto sea simplemente la curiosidad que nos ayude a todavía indagar más en las Escrituras. Danos, oh Dios, esa oportunidad cada día de poder indagar en tu palabra, de poder estar ante tu presencia y tener esa consagración que necesitamos para ver las maravillas que tú has de hacer en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, tal y como lo había mencionado Omar Medina con la lección número 2. Enséñanos a orar. Esta semana hemos estado leyendo y compartiendo la lección número 1, cómo leer Salmos, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 2, versículos 44 y 45. Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Lo prometido es deuda. Puede comunicarse con este ministerio Audios de Bendición y con Omar Medina al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989 es la vía de contacto vía WhatsApp con el ministerio Audios de Bendición y este programa, obviamente, Estudio Sistemático de la Biblia. A todos los que están ya compartiendo estas lecciones, les felicitamos, les agradecemos, pero también al que no lo ha hecho, y si usted también desea seguirlo haciendo, hágalo, pues de esta manera seguiremos compartiendo el mensaje, ya sea a través de los podcasts, ya sea a través de la radio o a través de YouTube, que nos escuche, comparta esta transmisión y hágale llegar esta bendición a alguien. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.